De nuevo seguimos con nuestra serie con Miguel Ángel Pinilla, nuestro querido amigo compañero, además un jurista de reconocido prestigio y que en estos asuntos de la transición, transacción o traición y de la Constitución y su desarrollo es uno de los mejores especialistas del momento. Bienvenido y ¿qué tal estás, Miguel? Bien, buenos días, Paco. Por aquí andamos, que no es poco. Bueno, a la brega, ¿no? A la brega, que es lo Sí, importante. Bueno, estamos en unos programas de verdad muy didácticos. Yo creo que estamos trasladando a nuestros seguidores pues una serie de datos, conocimientos, algunos ya se tienen, pero otros se van matizando muy bien y yo te lo agradezco muchísimo. Vamos a seguir entonces en este cuarto capítulo. Ya vimos la gestión de esa Constitución del 78, que luego no fue la más acorde con los intereses patrios y de España por parte casi de ninguno. Y ahora vamos a ver qué ha ocurrido con ella, es decir, porque esta serie la hemos llamado de aquellos polvos, estos lodos. Hemos visto los polvos y parece ser que la Constitución, una vez que ya se aprueba y se pone en vigor, precisamente se ha convertido en un lodo porque no parece que se haya, digamos, dentro de lo malo, algo bueno tendrá, ni siquiera se haya, digamos, obedecido o se haya respetado, ¿no? ¿Tú qué opinas? sí, a ver, efectivamente, la Constitución, dentro de tener, ya digo, como digo, muchos aspectos negativos, que tampoco se equivoque nadie, o sea, hoy tampoco se malinterpreten mis palabras. No quiere decirse con esto de que sea una Constitución horrible, que toda ella no sirve para nada y que haya que tirarla a la basura. No, o sea, evidentemente es una Constitución que necesita muchas modificaciones. Eso sí es verdad. Pero no quiere decir que haya que tirarla entera, ¿eh? Pero lo que sí que es verdad es que es una Constitución que no pone medios que puedan servir para evitar el íter que ha ido teniendo España en su política a lo largo de estos años, ¿no? De estos 40 años. Entonces, ese es el problema. Yo creo que, como decía antes, esa falta de separación de poderes, acaba creando un sistema que más que democrático, que se supone que es lo que quiere hacer la Constitución, acaba creando un sistema partitocrático, Ya. donde verdaderamente son los partidos políticos los elementos esenciales y entonces al final pues quedamos en manos de que estos políticos pues vulneren la Constitución un día sí y otro también. Pero cuidado y no nos engañemos, la han vulnerado los unos y los otros. Porque, por Claro, ejemplo, cuando en el año 1985 se modifica lo que establece la Constitución de 1978 en referencia a la Constitución del Consejo General del Poder Judicial, pues evidentemente el Partido Popular no dice absolutamente nada, porque lo cierto y verdadero es que esto ha continuado a lo largo del tiempo, ha claro, continuado a lo largo del tiempo y no han dicho esta boca es mía. claro, claro, Entonces, yo creo que esto es muy importante el arreglarlo. ¿Eh? claro. Es decir, el que verdaderamente se modifique la Constitución para evitar que verdaderamente, digamos, corregir esos defectos que tiene a nivel de, digamos, de disgregación, de desintegración de España, a nivel de sustituir un régimen democrático por uno partitocrático, a nivel de que verdaderamente haya una auténtica separación de poderes, etcétera, etcétera. Entonces, efectivamente, el enlodamiento actual de la situación política de España viene fruto de haber hecho las cosas mal a lo largo de todos estos 40 años y, desde luego, de haber hecho mal la transición política y haber hecho mal todo lo que tiene que ver con con esa, digamos, pues, pues lo que es el proceso constituyente, etcétera, etcétera. O sea, todo eso se hizo mal. Y como se hizo mal, pues estamos aquí. Evidentemente también por la perversión que cada vez han ido teniendo más los políticos, ¿no? Y ante Claro, todo, es verdad que el Partido Socialista se ha llevado la palma una vez más, como ocurriera en la Segunda República, como ese partido que ha introducido el elemento, digamos, distorsionador o el elemento de radicalismo y de pérdida de, digamos, del sentido democrático. Pero vamos, tampoco es que el Partido claro. Popular se aleje mucho
de esa corriente, digamos, de sustitución de la democracia por la partitocracia, que ese Bueno, es el elemento esencial, yo creo, del error del sistema actual. claro. O sea, Bueno, es un sistema que queda muy mono sobre el papel y diciéndole a la gente, pero que cuando lo ves en la práctica, cuando se lleva a cabo pues todo lo que conlleva este régimen, pues te das cuenta de que hace aguas por todas partes. Y lo peor es que son aguas fecales, ¿no? Aguas sucias. sí, sí. Entonces, vamos a ver, aquí hay varias conclusiones. Dices cosas muy importantes. Esto, la Constitución está vulnerada por todos. Esa frase la dijo en su bando de guerra Franco del 18 de julio. Nombra una de las cosas, de las causas del alzamiento. Dice la Constitución vulnerada por todos. Es una Constitución horriblemente defectuosa que además se han encargado de convertir ya en una verdadera porquería unos y otros por intereses. Claro, estamos perdiendo una nueva oportunidad de tener una España democrática, vamos a decir, estable. Hombre, vuelvo a repetir, hay una cosa que es fundamental, que es la palabra respeto, la palabra tolerancia, que no es una palabra vacía, porque la izquierda, ante todo, también la derecha a veces, pero ante todo la izquierda, tiene la mala costumbre de adueñarse de la palabra tolerancia un poco como pensando, soy de izquierdas, soy tolerante. Pues no, mire usted, la tolerancia implica un verdadero respeto, está identificado totalmente con el respeto. Y solo la persona que es capaz de soportar y de aguantar que otra persona piense de forma absolutamente distinta es una persona verdaderamente tolerante. Y un régimen democrático solo se puede sostener en esa tolerancia. Es decir, por ejemplo, actualmente no hacemos nada más que oír que es que hay que hacer aquí en esto de encerrar y tal, esto a Vox, ¿no? Entonces llegas y dices, hombre, me va usted a perdonar, pero si nosotros hablamos de que hay que marginar a un partido político, a unas personas que representan a una serie, porque claro, esos 50 y tantos diputados que tiene Vox, evidentemente representan a un número determinado de españoles. Entonces tú no puedes llegar y decir, como no me interesa lo que está diciendo, pues entonces hay que coger, hay que hacer un cordón sanitario, ¿no? Como dice Sí, Sánchez. sí, sí. ¿Eh? Bueno, pues oiga, usted me va a perdonar, pero eso es lo más antidemocrático que puede haber en esta vida. Claro. O sea, es decir, si nosotros, ojo, cordón antidemocrático que no se puede hacer en realidad, si verdaderamente quieres una democracia, no lo puedes hacer a ninguna fuerza Claro, política. claro, claro, claro. Hay una Porque es cosa, que en el momento en que lo hagas, claro. pues se acabó la democracia. Claro. Hay una cosa importante. Bueno, vamos a ver, ya dijo Pablo Iglesias Pose cuando funda el PSOE en 1909, cuando está de diputado, estaba solo, está en sesión de acta, en las actas de las sesiones de entonces del Parlamento, dice que el Partido Socialista Obrero Español acatará la ley mientras le favorezca y cuando no la vulnerará. Empezamos por ahí, vaya democracia que tiene esta organización, ¿no? Pero después No, hay una claro, cosa no, es que importante que yo te quería preguntar. ¿Es una vulneración de la Constitución esto que vemos de estos partidos separatistas? ¿No deberían estar ilegalizados precisamente por vulnerar la Constitución? hombre, vamos a ver, la propia Constitución española establece la obligación de que todos los partidos políticos tienen que estar dentro del marco de la Constitución. Hombre, a ver, claro, la hagas en un sentido o la hagas en otro, si tú, por ejemplo, claro, a ver, si la Constitución española ya en su preámbulo incluso y en su título primero, pero de todo en su preámbulo, habla ya de la unidad indisoluble de España, claro, todo partido que vaya encaminado a destruir esa unidad se sale fuera del marco Claro, constitucional. claro. Evidentemente, por ejemplo, si vos estuviera diciendo que es que hay que volver al régimen del 18 de julio, ciertamente se podría comprender que se dijera que es un partido inconstitucional. ¿Por qué? Porque se estaría saliendo dentro del marco que establece la Constitución. Claro. Es decir, por tanto, pero es que esto es verdad que lo contempla la Constitución. Es más, la Constitución tiene un artículo, concretamente el 9,
que establece la obligación de todos los poderes públicos, de todas las administraciones, de cumplir con la Constitución y con el resto del ordenamiento jurídico. Claro. Por tanto, quiere decirse que no se puede hacer ninguna norma, ni ninguna acción de gobierno, ni ninguna acción política que vaya encaminada a contradecir a la Constitución en cualquiera de sus puntos. Como es decir, la Constitución tiene 175 artículos. Bueno, pues todos ellos son igual de importantes a la hora de la verdad y no puedes contradecir ninguno de ellos. Claro, pero por ejemplo, cuando el PSOE aprueba la ley del Consejo de Poder Judicial, bueno, reforma judicial en el 85, que modifica y que va en contra de, por ejemplo, de la elección del Consejo de Poder Judicial, está vulnerando la Constitución, pero cuando el PP entra en ese carrete y resulta que tampoco hace nada y la acata y cuando él está gobernando hace lo mismo, luego entonces tenemos unos partidos PSOE, PP, para qué decir los separatistas manifiestamente inconstitucionales. Hombre, por supuesto. Es más, yo que, bueno, pues para, no sé, yo creo que más que por desgracia que por suerte, pero bueno, en su momento sí que he conocido, la verdad es que muy poquito tiempo, yo pertenecía a un partido político exclusivamente como 1 año y medio, 2. Lo que pasa es que tuve la gran suerte, bueno, yo me afilié y ya está, ¿sabes? Lo que pasa es que tuve la suerte que me pilló, pues eso, viví unas elecciones generales y además viví también pues bueno, pues el llegar a ocupar puesto, no puesto electivo, pero sí puesto dentro del partido, y eso pues me permitió conocer muy bien el funcionamiento del régimen actual, el funcionamiento de las instituciones, el funcionamiento de los partidos, y vamos a ver, la Constitución obliga a que todos los partidos políticos, igual que los sindicatos, tienen que tener un funcionamiento plenamente democrático. O sea, Claro. permítanme que me ría. Sí, O sea, sí. así de claro. O sea, cualquier parecido entre lo que es una democracia y lo que es el funcionamiento interno de los partidos, que tienen más disciplina que la legión. O sea, hay de ti como se te ocurra moverte de la fotografía. Hay de ti como te salgas de, digamos, la línea general que quiera establecer la cúpula del partido, etcétera, etcétera. Entonces, claro, con esos mimbres, ¿qué quieren ustedes esperar? Es que el problema que tenemos en España es que el partido político, a diferencia, por ejemplo, lo que ocurre en Estados Unidos un partido político, tanto el demócrata como el republicano, son partidos que son medios en sí mismos, pero no son fines, sino medios precisamente para canalizar la representación popular, etcétera. Pero en España no, en España son listas cerradas y no solo listas cerradas, sino partidos absolutamente cerrados, cerrados a la disciplina de partido, cerrados a los intereses que en un momento determinado quiera llevar esa cúpula del partido y demás, ¿no? Bueno, De vemos. suerte que, claro, que quieren que les diga. O sea, es lo más antidemocrático que te puedas echar a la cara. Por Bueno, eso hay que tener bien claro que verdaderamente difícilmente podemos hablar de verdadera democracia en España cuando ni siquiera los principales garantes del funcionamiento democrático de la misma es que ni siquiera cumplen, que estamos diciendo que es una constitución defectuosa, que es una constitución que necesita claras reformas y adaptaciones, no solo porque ya de origen tenga problemas, sino porque toda constitución necesita, pues como lo que los americanos llaman las enmiendas, ¿no? Es necesario reformas, pues porque hay que adaptarlas a los tiempos. Todo claro, ordenamiento jurídico tiene que claro, adaptarse a la sociedad que rige. claro. Entonces, esto es muy importante. Entonces, pero claro, si quienes tienen que garantizar eso resulta que son las primeras personas Claro. cuyo comportamiento democrático deja mucho que desear, pues ya me Sí. contaré. Es que además, vamos, lo que estás apuntando es muy importante, porque claro, si además de los defectos de la Constitución se ha vulnerado todo, nos encontramos en una situación como nos encontramos, de aquellos polvos, estos lodos, repetimos, pero claro, ahora potenciar o impulsar enmiendas a esa Constitución sería no solamente imposible, sino a lo mejor incluso peor, ¿no? No, bueno, lo que ocurre es que, a ver,
las enmiendas que habría que hacer, nadie las va a proponer por claro, una razón muy sencilla. Entre otras cosas, porque para eso, conforme establece el título 10º referido a la reforma constitucional, necesitas, tienes que disolver las Cortes, tienes que convocar elecciones, crear Cortes constituyentes, tiene que hacerse ese proyecto de modificación de la Constitución, someterse a referéndum, volver a hacer elecciones que creen de nuevo unas nuevas Cortes Generales, etcétera. Entonces, claro, los partidos eso nunca les viene bien. claro, claro, Entonces, claro, dicen, ¿qué me estás contando? claro. ¿Cómo narices voy yo a coger y hacer? Y entonces, al revés, lo que aquí se han hecho, porque aquí nos han cogido y nos han hecho auténticas reformas, pero, pero sin contar para nada con los españoles. Claro, Es que claro, esto es una cosa tremenda. O sea, claro. a nosotros se nos ha cogido y se nos ha cambiado incluso hasta la moneda sin habernos Sí. preguntado. Oh, eso es interesantísimo. Yo una de las mayores vulneraciones, bueno, hay muchas, pero a mí una que siempre me indigna y me saca incluso de las casillas, y no es fácil, es esa por la cual los presidentes de gobierno, todos, PP, PSOE y demás, se han considerado propietarios de España una vez electos y entonces Ujú. han no cedido, sino entregado competencias a las famosas Ujú. comunidades autónomas de tal manera Sí. que como si fuera su finca privada y vendieran un trozo. Y de tal forma que ahora las comunidades autónomas tienen más competencias que el propio Estado, con lo cual realmente la Constitución ahora mismo no vale para nada, ¿no? Porque han cedido, por ejemplo, los libros de texto se hacen en Cataluña, al modo catalán, se hacen en Galicia, aquí, allí y demás. Eso es inconstitucional, ¿no? Una cosa es la descentralización administrativa y otra cosa es yo te entrego esto porque sí, porque a mí me interesa, ¿no? No, bueno, la verdad es que, a ver, no es que sea del todo inconstitucional, vuelvo a lo mismo. Lo que tú planteas, Paco, en este momento es una cuestión verdaderamente de las que pone más en manifiesto digamos, la precariedad de la Constitución como una norma, digamos, como norma jurídica, ¿no? Claro, Entonces, porque ciertamente el problema que tiene es, como he dicho desde el comienzo, es esa ambivalencia, esa ambigüedad que tiene la Constitución es muy problemática, porque ahora mismo lo que tú planteas, efectivamente, desde un punto de vista de que la propia Constitución habla de la indisoluble unidad de España, choca bastante con el hecho de que verdaderamente des tantas competencias que acabes, digamos, dejando hueco, dejando vacío el Estado español y además encima permitas que algunas comunidades autónomas al menos estén incentivando o estén claro, promoviendo la desunión de España, que como estamos diciendo, claro. vulnera la esencia en sí misma de la Constitución. A eso iba. Ojo, estas cosas no se notan tanto por una razón muy sencilla, y no digamos nada del gobierno actual, que tenemos 22 ministerios, o sea, esto ya es la monda, ¿no? Pero si nosotros verdaderamente tuviéramos que dejar en España exclusivamente, los ministerios que corresponden a la competencia de la Administración central, nos daríamos cuenta de lo que estamos diciendo, porque entonces, señores míos, no habría nada más que 3 ministerios en España. El de Claro. exterior es el de interior y el de defensa. Bueno, y a lo mejor sobraba alguno, ¿no? O sea, porque el del interior, teniendo en cuenta que muchísimas competencias de interior, de policía y demás Sí, están también transferidas a claro, las comunidades autónomas, claro, nos daríamos cuenta y si encima a todo esto, porque aquí estamos hablando ahora mismo de, digamos, el microestado, pero si vamos al supraestado, que es la Unión Europea, ya es el remate. O sea, ya es que entonces casi puedes decir que casi para qué narices tenemos un gobierno central. claro, 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 claro. ¿Eh? Entonces, Miguel, vamos a ver qué pena, se nos va agotando el tiempo, yo estoy encantado. ¿Estamos en un estado de derecho o estamos en un estado de desecho y de impunidad? Hombre, a ver, estamos en un estado de derecho en tanto y cuanto se supone que hay un ordenamiento jurídico y hay una constitución que, insisto, en su artículo 9.1
establece la obligatoriedad de los poderes públicos, no digamos nada del resto de los ciudadanos, claro, de cumplir con la Constitución y el resto del ordenamiento jurídico. En ese sentido, estamos en un Estado de Derecho. Ahora bien, señores, claro, si quienes más tienen que velar por ese Estado de Derecho y si por ese cumplimiento de Estado de Derecho, quienes más tienen que cumplir con ese artículo 9.1 son los primeros que lo incumplen, pues evidentemente no estamos ya en un Estado de Derecho. Claro, Es decir, cuando un presidente del gobierno crea un estado de alarma, que el propio Tribunal Constitucional, a pesar de la manipulación que existe del Constitucional, se lo ha declarado ilegal, se lo ha declarado inconstitucional, y eso no tiene la más mínima repercusión sobre la política española, es que entonces ya no estamos en un Estado de Derecho. claro, O sea, porque un presidente del gobierno al que le anulan tan claramente unas disposiciones, cuidado, disposiciones que han afectado enormemente a la ciudadanía. No estamos hablando de una cuestión claro, baladí, estamos claro, hablando de que los españoles estuvimos durante meses y meses claro, encerrados en nuestras casas, claro, claro, con el consiguiente perjuicio también económico a numerosísimas empresas, autónomos, etcétera. claro, claro, Entonces, oiga, esto tiene una relevancia tremenda. claro, Amén de que también las propias administraciones autonómicas y locales, claro. en función de esa inconstitucionalidad, han tenido también, por ejemplo, que devolver muchísimo dinero de sanciones que estaban puestas ilegalmente. Claro.